Empezamos con la cesión, la máquina y la alienación del trabajo, que comprende las páginas 375 a 394. Y seguimos, ¿no? Si se puede pasar, ¿no? Sí, lo intento por el momento, que es que no funciona esto. Ahí está. Esto es lo que hemos comentado. Vale. Bueno, he planteado la presentación de la siguiente manera. Eh, Voy a leer partes de los grundrises de la página que nos ocupa, que he seleccionado, y después hago un resumen de lo que he leído. Entonces, pues empezamos. Bueno, una cosa también quería comentar que hay sombreado unos títulos, por ejemplo aquí maquinaria y operarios, la maquinaria, etcétera, crea material, etcétera. Y esos títulos, pues he tenido como referencia las reseñas que Marx hacía en su cuaderno y que viene en el texto de los Grundrisse, de la edición que estamos manejando de Escarón, pues viene en letra pequeñita al principio, encabezando cada parte del texto, ¿no? Bien, pues entonces empezamos. Maquinarias y operarios. Bueno, estas páginas que vamos a comentar, pues empieza con dos citas. Una cita de Hosking y otra cita de un artículo del Economist. La cita de Hopkins eh, nos dice que la máquina multiplica el trabajo de los trabajadores. Es decir, la máquina sustituye la fuerza de trabajo. Y la cita en concreto, pues nos dice esto, ¿no? Dice, en 1826, la diversa maquinaria utilizada en la manufactura de algodón ocupaba un hombre en la ejecución del trabajo de 150. Es decir, la máquina pues, hacía el trabajo de 150, ¿no? Y hay la otra cita del Economist de 1850, pues hace referencia a que el desarrollo de la máquina para hilar lino produce material en bruto que se puede utilizar. Y antes, en el hilado a mano, este material era un material de desecho. En fin, que como que la máquina también aprovecha más, la introducción de la máquina aprovecha más material del que se utilizaba con el hilado a mano. Bueno, podemos pasar de diapositiva. Bueno, y empezamos con maquinaria y plus trabajo. Partimos voy a comentar esta diapositiva, partimos de que, o parte más, de que como un supuesto, como que parte del capital variable pasa al capital constante. El objeto es una mayor eh, productividad. Y dentro de este supuesto, pues nos hablan de dos casos. Bueno, Marx habla de uno y después desarrolla ese uno y matiza algunas cuestiones, pero yo lo he puesto como que son dos casos. El primer caso es que el valor de la maquinaria es igual al valor de la fuerza de trabajo sustituida por ella, por la máquina, por la maquinaria. Y el segundo caso es que se deduce del capital empleado en la compra de la maquinaria el costo de los instrumentos de producción que anteriormente eran empleados. Es decir, que se deduce como que hay unos instrumentos que ya no se utilizan, pero que sí tienen un costo y tienen un valor, y entonces ese valor se deduce del capital empleado en la maquinaria y lo que hace es que se reduce el capital constante. Pasamos. Y bueno, leo lo que nos dice aquí, ¿no? Marx. Dice, primer caso.
El valor de la maquinaria es igual al valor de la capacidad laboral sustituida por aquella. En este caso, el nuevo valor producido disminuirá en vez de aumentar siempre que el tiempo de plus trabajo correspondiente a la parte restante de la capacidad laboral no aumente en la misma proporción en que se ha reducido numéricamente. Bueno, lo podemos comentar después, al final, o cuando se vea oportuno, pero he puesto el no ese porque no sé si es que lo entiendo como que estaría de más, es decir, que sería que aumente, no que no aumente, pero bueno, ya si acaso lo comentamos. Sigo leyendo. Si de 100 obreros se despide a 50 y se les reemplaza por maquinaria, los restantes 50 tienen que generar tanto tiempo de plus trabajo como antes los 100. Si esto de 1.200 horas de trabajo tenían que hacer 200 horas de tiempo de plus trabajo, los 50 tendrán ahora que generar la misma cantidad de tiempo de plus trabajo, o sea, 4 horas diarias, mientras que antes solo 2. En este caso, el tiempo de plus trabajo, 50 por 4, que es igual a 200, se mantiene igual que antes, 100 por 2, 200, aunque se haya reducido el tiempo absoluto de trabajo. Se ha reducido el tiempo absoluto de trabajo porque hay menos obreros, pero el plus trabajo es el mismo, se ha multiplicado por 2. Sigo leyendo. En este caso, la situación es la misma para el capital, al cual solo le interesa la producción de plus trabajo. El material en bruto elaborado se mantendrá inalterado, por ende, el desembolso respectivo. El correspondiente al material de trabajo habrá aumentado, reducido en cambio el desembolso por trabajo. El valor del producto total sería el mismo porque se mantendría igual a la misma suma de trabajo objetivado y tiempo de plus trabajo. Una situación de esta índole no constituiría incentivo alguno para el capital. Lo que ganaría por un lado en tiempo de plus trabajo, lo perdería por el otro en la parte del capital que en calidad de trabajo objetivado, o sea, de valor invariable, entrase en la producción. Seguimos. A ver, Bien, de lo que hemos leído, pues podríamos resumirlo de la siguiente manera. Eh, que se produce, bueno, hay una disminución del nuevo valor producido. Si el trabajo objetivado que entra en el producto es menor, pues este pierde valor. Siempre que el tiempo de plus trabajo de la fuerza de trabajo que queda restante no aumente, otra vez matizo este no, porque puede ser que se aumente en la misma proporción en que se ha reducido la fuerza de trabajo. Yo esto concretamente no lo entiendo bien. ¿De acuerdo? Lo dejo ahí para un comentario posterior. Bien, por lo tanto, supone la disminución del nuevo valor producido, por una parte, reducción del tiempo absoluto de trabajo, claro, si hay menos trabajadores, se trabaja menos. El material en bruto no varía, igualmente tampoco varía el desembolso que se pudiera producir por ese material en bruto. Hay un aumento del desembolso por material de trabajo, claro, la maquinaria, el valor de la maquinaria. Estamos en el supuesto de que el valor de la maquinaria es igual al valor de los trabajadores sustituidos. Y hay una disminución del desembolso por fuerza de trabajo, que es lo que estaba comentando. Este caso no supondría ningún incentivo para el capital. Estoy repitiendo lo mismo que leímos antes. Lo que gana en plus trabajo se compensa con lo que se pierde en trabajo objetivado. Y pasamos. Bueno, aquí he hecho un cuadro donde si lo interpreto bien, pues sería esto, ¿no? O sea, sería en el primer caso el número de trabajadores sería 100, las horas de trabajo serían 1.200. Si el trabajo es 200, el trabajo necesario es 100, perdón, es 1.000. Y en el siguiente caso, como se reduce los trabajadores a la mitad, pues trabajadores sería 50. Entiendo que las horas de trabajo también sería 600, aunque me ha creado alguna duda después, alguna lectura posterior, pero bueno.
El trabajo necesario, como el plus trabajo es 200, pues aquí sería el trabajo necesario 400. Y seguimos. Ojo, solo que Marx el ejemplo no lo pone con horas de trabajo, sino con libras esterlinas, es decir, con el coste de esos 100 trabajadores y esos 50 trabajadores. Eh, Aquí está suponiendo que cada hora de trabajo cuesta una libra, vale. porque en el ejemplo que pone él es 100 trabajadores, 2.400 libras. Voy a Si lo mirar. reduces a 50, 1.000. Bueno, él está poniendo 1000 horas, Ah, ¿no? bueno, tienes razón, tienes razón. Primero lo pone en horas y luego lo pone en... Exactamente. Es Eso que, es, eso es es. que Cada esto 2 horas es una libra, sí, tienes es- razón. vale. Correcto. De todas formas, bueno, lo podemos comentar después, pero a veces no logro ver, o sea, como que Marx no matiza muy concretamente. Por ejemplo, habla de capital, después habla de capital constante, bueno, pero bueno, mm, seguimos, ¿no? Y podemos pasar a la siguiente diapositiva. Vale. El segundo caso, que yo lo he puesto como segundo caso, pero que ahora veremos que lo que hace Marx es darle continuidad a lo que estaba comentando anteriormente, a lo que estaba diciendo anteriormente, pues el segundo caso es que se deduce del capital empleado en la compra de la maquinaria el costo de los instrumentos de producción que anteriormente eran empleados. De todos modos, sigo leyendo, de todos modos, hay que tener en cuenta que la maquinaria reemplaza instrumentos de producción más imperfectos, los cuales poseían algún valor. Esto es, habrían sido intercambiados por determinada suma de dinero, aunque no para el capitalista que ya está en la actividad, para el que comienza por primera vez el negocio, si se deduce de los costos de la maquinaria si se deduce de los costos de la maquinaria la parte del capital que se emplea en la etapa menos desarrollada de la fuerza productiva. Un comentario. No entiendo bien sería, dice, aunque no para el capitalista que ya está en la actividad, para el que comienza por primera vez el negocio. No lo entiendo bien eso, pero sigo. De modo que cuando se introduce, por ejemplo, la máquina por 1200 libras, 50, equivalente a 50 capacidades de trabajo, se suprime un desembolso anterior de, digamos, 240 libras en instrumentos de producción, con lo cual el desembolso adicional del capital ascenderá solo a 960 libras, 1200 menos 240, 960, el precio de 40 obreros por año. En este caso, pues, si los 50 obreros restantes produjeran en conjunto exactamente tanto plus trabajo como antes los 100, tendríamos ahora que con un capital de 2160, la resta de a 2400, 240, se produce 200 horas de trabajo. Bueno, pone en el texto trabajo, pero entiendo que será de plus trabajo. Antes se producían con un capital de 2400. La cantidad de los obreros se habría reducido a la mitad. El plus trabajo absoluto sería el mismo. El capital invertido en material de trabajo se mantendría incambiado. Pero en términos absolutos habría aumentado la proporción entre el plus trabajo y la parte invariable del capital. ¿Podemos seguir? Y sigo con el texto, ¿no? Como el capital invertido en material en bruto se ha mantenido incambiado y ha aumentado el gasto de maquinaria, pero no en la misma proporción en que ha disminuido el invertido en el trabajo, como era el primer caso, tenemos que ha menguado la inversión total del capital. El plus trabajo ha permanecido igual y entonces ha aumentado con relación al capital, pero no solo en la proporción en que tiene que aumentar el tiempo de plus trabajo para mantenerse igual contando con la mitad de los obreros, sino en mayor medida, a saber, en la proporción en que el desembolso por los viejos medios de producción se descuenta de los costos de los nuevos. Seguimos. Mm, ¿Podemos pasar a la siguiente y después volver a esta? Vale. Aquí, si lo he entendido bien,
Pues tenemos que en este segundo caso el capital 2.400, en el caso del otro capital sería cuando se descuenta el costo de los instrumentos que ya no son útiles para la producción por la introducción de la maquinaria, pues tenemos 2.400 menos 240, tenemos 2.160 y lo demás pues no varía. El número de trabajadores sería 50, las horas de trabajo 600, el trabajo necesario 400 y el plus trabajo. Y aquí la relación, que es lo que nos interesa para después ver no sé si llamarlo la ley, que nos dice Marx. Bueno, aquí la relación plus trabajo capital, pues en el caso E sería plus trabajo capital, que sería 200, 400, que es 1 a 12. Me sale un porcentaje de 8,33%. No sé si esto será lo correcto. Y en el capital C sería la relación plus trabajo capital, pues de 200. ¿Se ve el cursor que yo estoy utilizando? Sí, es que la flecha, Sí, 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 más o menos se ve, sí, o sea, sí, sí, la que yo estoy utilizando, se ve, ¿no? sí, sí, se ve, se ve. Vale, vale. Y entonces la relación plus trabajo capital, por aquí en este caso, en el caso C, sería 2.160, que sería 1, la relación sería 1, 10,8 y el porcentaje sería 9,25%. Podemos pasar a la diapositiva anterior, que hago como el resumen de lo leído. Bueno, segundo caso, deducción de los costos de la maquinaria de la parte del capital empleado anteriormente en instrumentos de producción, solo para el capitalista que comienza por primera vez el negocio. Lo tengo aquí en rojo porque ya comenté que no lo entendía muy bien esto. Bueno, y esto supone lo siguiente: aumento en la proporción entre el plus trabajo y la parte invariable del capital, dado que el capital ha disminuido en 240. Pues claro, si el capital ha disminuido, la proporción de plus trabajo y la parte invariable del capital ha aumentado, ¿vale? Tanto ha aumentado de 1,12 a 1,10,8, o sea, de 8,33 a 9,25. Después, también esto supone, este segundo caso, una disminución de la inversión del capital total. Claro, si ha disminuido la inversión en la maquinaria, pues lógicamente hay una disminución en el capital total. Hay un aumento del plus trabajo con relación al capital en la proporción en que el desembolso por los viejos medios de producción se descuenta de los costos de los nuevos. Esto también, más adelante, también lo trata de nuevo Marx, creo que es lo mismo. Bueno, y también se produce un aumento del gasto en maquinaria, pero en distinta proporción en que ha disminuido el invertido en trabajo. Una relación de 960. Maquinaria, 1.200 era el trabajo sustituido. Y no hay variación, no varía, el plus trabajo estaba en 200 y el capital invertido en material de trabajo que sigue igual. Seguimos. Pasamos a la siguiente. Exacto. Y seguimos con el texto. Sigo leyendo, tenemos que la introducción de la maquinaria solo podrá tener lugar si la proporción del tiempo de plus trabajo no solo se mantiene incambiada, es decir, aumenta con relación al trabajo vivo empleado, sino que se acrecienta en proporción mayor que la relación entre el valor de la maquinaria y el valor de los obreros despedidos. Esto puede ocurrir o bien porque hay que deducir el desembolso total que se había efectuado por el instrumento de producción anterior, en este caso, tener la suma total del capital desembolsado, que es lo que hemos comentado antes, y aunque se ha reducido la proporción entre la suma total del capital empleado y la parte constante del capital, el tiempo de plus trabajo se mantuvo incambiado y por ende no solo aumentó con respecto al capital gastado en trabajo, con respecto al tiempo de trabajo necesario, sino con respecto al capital total, con respecto al valor total
del capital adelantado porque este se ha reducido. Seguimos. O bien, sigue Marx, el valor dedicado a la maquinaria puede ser tan grande como el desembolsado antes en trabajo vivo, que ahora se ha vuelto superfluo. Pero la proporción de trabajo de la parte restante del capital se ha acrecentado, de tal modo que los 50 obreros no solo suministran tanto trabajo como antes los 100, sino más. Digamos, por ejemplo, que cada uno en vez de 4 horas aporta 4 un cuarto. En este caso, empero, se requiere una parte mayor del capital para materiales brutos, etc. En suma, un capital total mayor. Si un capitalista que antes ocupaba anualmente a 100 obreros por 2.400 libras despide a 50 y lo reemplaza por una máquina de 1.200 libras, tenemos que esta máquina, aunque le cuesta tanto como antes 50 obreros, es el producto de menos obreros, porque el capitalista al cual le compra la máquina no solo le paga el trabajo necesario, sino también el plus trabajo. O, si no, si el mismo capitalista que la necesita, la máquina, hubiera hecho construir la máquina, habría empleado una parte de los obreros para ejecutar solamente trabajo necesario. En el caso de la maquinaria, pues, aumento del plus trabajo, con reducción absoluta del tiempo de trabajo necesario. Aquella puede estar acompañada tanto por una reducción absoluta del capital empleado como por un crecimiento del mismo. Y seguimos. Entonces, resumiendo lo que hemos leído, tenemos que la introducción de la maquinaria solo será rentable si la proporción del tiempo de plus trabajo con relación al trabajo vivo aumenta en mayor proporción que la relación entre el valor de la maquinaria y el valor aportado de los obreros despedidos. Entonces, aquí he puesto esta relación. No sé si estos cálculos son correctos. Entonces, he puesto aquí valor de la maquinaria, valor de los obreros despedidos, número de trabajadores, horas de trabajo, trabajo necesario, plus trabajo, y aquí la relación entre los distintos elementos. Entonces, en A, la relación plus trabajo, trabajo vivo, sería de 200, 1.200, que sería en una proporción de 1,6, 16,66%. En el caso B y C, porque son los mismos, lo que cambiaría sería el valor de la maquinaria. Bien, la relación plus trabajo, trabajo vivo sería de 200 a 600 en vez de 1.200. Entonces la proporción es 1,3, que sería un 33,33%. La relación valor maquinaria, relación valor maquinaria, valor obrero despedido, en el caso B sería 1.200, 1.200, lo tengo aquí, está aquí, pues sería 1,1. Sin embargo, en el caso C, cuando se descuenta el valor de los instrumentos que ya no, vamos a decir, superfluos, que ya no son necesarios, pues sería 960 1.200, que es 1,25. Entonces, me vuelvo aquí y vemos si la proporción del tiempo de plus trabajo con relación al trabajo vivo, es decir, esta diferencia que ha habido es mayor que la proporción o la diferencia que ha habido entre este caso y este. Entonces, entonces sí sería rentable la área. No sé si me he explicado bien, pero bueno, seguimos. Sí, una cuestión, solo, eso que llamas relación plus trabajo capital es la tasa de ganancia. Aquí, ¿no? Sí, o sea, la tasa de ganancia inicialmente era del 8,33% y aumenta al 9,25%. Sí, 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 sí. Sí, sí, exacto. Y la relación plus trabajo vivo es la tasa de explotación. Sí. ¿Cuál? La relación plus trabajo, trabajo vivo. Es trabajo excedente sobre trabajo necesario y la tasa de explotación.
Sí, Y fijémonos que la tasa de explotación se duplica. efectivamente. ¿Eh? La tasa de explotación se duplica, pero la tasa de ganancia solo aumenta pues, en un porcentaje pequeño, de 8 a 9, de 8,33 a 9,25. Claro. Ah, claro. ¿Eh? Entonces la comparación sería esta y esta. Vale. Eso es la tasa de explotación se duplica Sí, para que la tasa de ganancia aumente en una octava parte, sí, sí, en un octavo. sí, sí, Eso es lo que Marx decía en las páginas anteriores, sí, sí. que la tasa de explotación aumenta mucho y eso no impide que la tasa de ganancia crezca poco o caiga, si se dan las condiciones. Bueno, bueno, Sí, pasamos. Esta no, esta la pasamos, esta es que hice otro. Bueno, ahora pasamos a otro concepto. Bueno, a otro, por decirlo así, a otra parte, ¿no? Le hemos puesto otro título que es Capital y Beneficio, el valor constituye el producto. Y, y dice Marx, la plusvalía, en cuanto es puesta por el capital mismo y medida por su relación numérica con el valor total del capital, es el beneficio. Ya en la sección anterior también estuvimos hablando del beneficio. El trabajo vivo, apropiado y absorbido por el capital, se presenta como la fuerza vital propia del capital, como fuerza de este que lo autorreproduce, modificada además por el propio movimiento del capital, la circulación y el tiempo correspondiente a ese movimiento suyo, o sea, el tiempo de circulación. Tan solo así, el capital está puesto como valor que se autoperpetúa y se automultiplica. Seguimos. Como el capital entra por entero en la producción y en cuanto a capital, sus diversas partes constitutivas solo formalmente se distinguen las unas de las otras, o sea, son por igual sumas de valor, el poner valor aparecerá como inmanente a ellas en igual medida. Por lo demás, como la parte del capital que se intercambia por trabajo solo opera productivamente en la medida en que otras partes del capital están puestas en cuanto asociadas a ella, tenemos que el poner de la plusvalía del beneficio aparece como determinado uniformemente por todas las partes del capital. Como por un lado las condiciones de trabajo están puestas en cuanto partes constitutivas objetivas del capital y como por otra parte el trabajo mismo lo está en cuanto a actividad incorporada a aquel, el proceso laboral entero se presenta como proceso que le es propio al capital y el poner de la plusvalía como su producto. El producto, propiamente dicho, del capital es el beneficio. En ese sentido, el capital queda puesto como fuente de la riqueza, pero en la medida en que genera valores de uso, los produce, ciertamente, pero se trata de valores de uso determinados por el valor. Y citando a Say, el valor constituye el producto. Seguimos. Entonces, resumiendo estos dos fragmentos, pues podríamos decir que el trabajo vivo, al ser apropiado por el capital, se presenta como fuerza vital propia del mismo. La plusvalía aparece puesta por el capital mismo y en cuanto es medida por su relación numérica con el valor total del capital, se presenta como el beneficio. El beneficio aparece como determinado uniformemente por todas las partes del capital fijo y capital circulante. El producto del capital es el beneficio. El capital queda puesto como fuente de la riqueza. Es decir, Marx analiza cómo el trabajo vivo es absorbido por el capital, lo hace como propio, la plusvalía entonces aparece como puesta por el propio capital y el beneficio pues aparece como
que como surge pues también del capital. Y el capital pues, queda puesto como la riqueza, como fuente de la riqueza. Lo pongo aquí abajo un poco, ¿no? Dice aquí, el capital se apropia del trabajo, la plusvalía aparece como beneficio, que a su vez es producido por el capital, y así la fuente de la riqueza es el capital mismo. ¿Seguimos? Pero antes de seguir, yo quiero hacer un comentario de este párrafo. Aquí lo has resaltado muy bien. Fíjate que continuamente está diciendo que el poner valor aparece como inmanente al capital. ¿Eh? El beneficio aparece como determinado uniformemente por todas las partes y no solo por el trabajo vivo. ¿Eh? El proceso laboral entero se presenta como proceso que le es propio al capital. Fijémonos que Marx, cuando utiliza reiteradamente la palabra aparece, quiere decir que es una distorsión ideológica. Es decir, no es la realidad, sino es lo que aparentemente es. Esto es importante porque este párrafo me gusta ponerlo en relación con la primera frase del Capital, del tomo 1. Sí, Dice, en la sociedad productora aparece como una acumulación de mercancías. sí, sí, Aparece, dice. Y mucha gente considera, no, es que la mercancía es la categoría fundamental. No, señor. No, señor. Marx nos está diciendo en la primera frase del Capital, lo mismo que está diciendo aquí, que aparentemente la realidad es de una forma, pero lo que hay debajo es otra. Aparentemente el beneficio viene de todas las partes del capital, pero en realidad viene únicamente del trabajo vivo. Aparentemente, la sociedad moderna, capitalista, tal, o como no me acuerdo la frase, aparece como una acumulación de mercancías, pero en realidad no es acumulación de mercancías, es de capital. Es decir, lo que hace en el primer capítulo del Capital es deconstruir la idea de la mercancía, cuando mucha gente lo interpreta como de una forma positiva. Error. ¿Eh? La mercancía no es una categoría analítica en el capital, es el capital, la categoría. sí. Bueno, bueno, y ahora, relación del obrero con las condiciones laborales en la producción capitalista. Leo, el obrero, naturalmente, sin las condiciones objetivas del trabajo, no puede producir. Ahora bien, estas existen en el capital y separadas del obrero. Se le enfrentan de manera autónoma. El obrero puede comportarse frente a ella como frente a condiciones del trabajo solo en la medida en que previamente el capital se ha apropiado de su trabajo mismo. Desde el punto de vista del capital, no son las condiciones objetivas del trabajo lo que aparece como necesario para el obrero, sino el hecho de que éstas existen autónomamente frente a él, la separación entre el uno y las otras, la propiedad de esas condiciones por el capitalista y el hecho de que esa separación solo se suprima cuando el obrero cede su fuerza productiva al capital, a cambio de lo cual éste la conserva como capacidad laboral abstracta, es decir, precisamente como mera facultad de producir la riqueza en cuanto poder que la domina y se le contrapone bajo la forma de capital. Vale, de acuerdo. No, sí, quería decir que, y el hecho de que esa separación solo se suprima, me gustaría comentarlo al final, porque, bueno, no lo entiendo bien o no lo interpreto bien, creo. Pero bueno, seguimos. Y haciendo un resumen de lo leído, pues las condiciones de trabajo aparecen como propiedad del capitalista independiente del obrero al que se le enfrenta de manera autónoma, separación obrero, condiciones del trabajo. Bueno, ya esto es pues lo que se inició con la acumulación originaria, que separaba al obrero al trabajador o al productor de las propias condiciones de producción.
Bueno, esta separación, obrero-condiciones de trabajo, desaparece. No entiendo bien esto. Desaparece cuando la fuerza de trabajo ha sido apropiada por el capital. Lo puedo entender como que, claro, ya todo es del capital, por lo tanto ya ese enfrentamiento entre condiciones de trabajo y fuerza de trabajo no existe, porque tanto las condiciones como la fuerza de trabajo ha sido apropiada y es por el capital. No sé si esa interpretación sería la correcta. El capital conserva la fuerza de trabajo como fuerza laboral abstracta, como mera productora de riqueza. Bueno, todas las partes del capital generan beneficio. Y nos dice Marx. Dice, el capital no solo puede reproducirse a sí mismo, o bajo la forma de capital circulante o bajo la forma de capital fijo, puesto que, como anteriormente hemos visto en el análisis de la circulación, su valor retorna en distintas formas según esté presupuesto bajo una u otra de estas dos formas, y como desde el punto de vista del capital que produce beneficios no es simplemente el valor lo que retorna, sino el valor del capital y el beneficio, o sea, el valor en cuanto tal y el valor que se valoriza, tenemos que el capital, en cuanto generador de beneficio, estará puesto de distinta manera en esas dos formas. Entonces, pues vemos en qué forma está puesta. En el capital circulante y en el capital fijo. En el capital circulante. El capital circulante entra totalmente a la circulación, con su valor de uso como portador de valor de cambio, y se cambia así por dinero, es decir, pues que se le vende. Pero en una sola rotación habrá pasado totalmente al consumo como producto, trátese del consumo individual o del que de nuevo es productivo, y se habrá reproducido totalmente como valor. Este valor incluye la plusvalía, que ahora aparece como beneficio. Se le enajena en cuanto a valor de uso para realizarlo en cuanto a valor de cambio. Estamos, pues, ante una venta o un beneficio. ¿Seguimos? Y respecto al capital fijo, habíamos visto, por el contrario, que el capital fijo solo retorna fraccionadamente y en el correr de varios años, de varios ciclos del capital circulante. Y justamente solo en la medida en que se le consume, en aquel caso en el acto de producción inmediato, entra en la circulación como valor de cambio y retorna en cuanto tal. Pero ahora, tanto el ingreso como el retorno del valor de cambio están puestos como ingreso y retorno no solo del valor del capital, sino al mismo tiempo del beneficio, de tal modo que a la parte alícuota del capital corresponde una parte alícuota del beneficio. Y resumiendo esto, pues resumiendo este apartado de todas las partes del capital generan beneficio, pues tenemos lo siguiente. Todas las partes del capital generan beneficio, capital circulante y capital fijo. Desde el punto de vista del capital, retorna no solo el valor del capital, sino también el beneficio. En el caso del capital circulante, el valor de uso entra a la circulación como valor de cambio, se le vende por dinero. He puesto otra vez la frase de Marx, se le enajena como valor de uso para realizarlo en cuanto a valor de cambio. En una rotación, el producto pasa al consumo, bien sea individual o al consumo productivo, en el proceso de producción. Se reproduce como valor. Este valor incluye la plusvalía o beneficio. Y en el caso del capital fijo, retorna de manera fraccionada y retorna solo en la medida en que se le consume. Este retorno como valor de cambio supone el retorno del valor del capital más el beneficio. Seguimos. Recordar que esto dice es desde el punto de vista del capital. Sí. No es que Marx esté diciendo que el capital circulante y el capital fijo generan beneficios. Dice desde el punto de vista del capital, que aparece en la línea 6 de la página. Bueno, y ahora pasamos a otro punto
que lo hemos llamado tendencia de la maquinaria a prolongar el trabajo, reducción del capital circulante con respecto al capital fijo, desarrollo de la producción y respuesta a Senior. Entonces he puesto aquí el texto de Senior para leerlo, porque después Marx le responde, ¿no? Lo leo. La proporción entre el capital fijo y el circulante aumenta constantemente por dos motivos. Uno, la tendencia de los adelantos técnicos a transferir cada vez más a la maquinaria el trabajo de la producción. Dos, el perfeccionamiento de los medios de transporte y la disminución consiguiente de las existencias de materias primas en poder del fabricante, a la espera de su utilización. Anteriormente, cuando se transportaba el carbón y el algodón por barco, la incertidumbre e irregularidad del suministro forzaban a aquel a tener disponible el consumo de 2 o 3 meses. Hoy por hoy, un ferrocarril se los trae semana a semana, o más bien día a día, desde el puerto o la mina. En tales circunstancias, preveo sin duda alguna que dentro de poquísimos años, el capital fijo, en vez de su proporción actual, será al circulante como de 6 o 7 e incluso 10 es a 1. Y en consecuencia que habrá aún más razones para los horarios de trabajo prolongados como los únicos medios gracias a los cuales puede volverse lucrativa una proporción mayor del capital fijo. Cuando un trabajador, me dijo el señor Ashworth, pone a un lado su pala, vuelve improductivo durante ese lapso un capital que vale 18 peniques. Cuando uno de nuestros hombres abandona la fábrica, vuelve improductivo un capital que ha costado 100 libras. Bueno, en el manuscrito 100.000 libras. Seguimos. Y dice Marx, dice, es esta una admirable demostración referido a lo que, al texto de Senior, de cómo, bajo el dominio del capital, la aplicación de la maquinaria no abrevia el trabajo, sino que lo prolonga. Lo que abrevia es el trabajo necesario, no el necesario para el capitalista. Como el capital fijo se devaloriza, si no se le emplea en la producción, el crecimiento del mismo va unido con la tendencia a convertir el trabajo en perpetuo. En lo que respecta al otro punto que Senio hace resaltar, la reducción del capital circulante con respecto al capital fijo sería tan grande como él lo supone, siempre y cuando los precios mantuvieran constante. Pero si, por ejemplo, el algodón, conforme a un cálculo promedio, cae por debajo de su precio medio, creo que sería eso, el fabricante hará un acopio tan grande como su capital se lo permita y viceversa. Por el contrario, la observación de Senior es correcta en el caso del carbón, cuya producción es uniforme y respecto al cual ninguna circunstancia particular permite presumir un aumento extraordinario de la demanda. Seguimos. El capitalista, sigue Marx, necesita adquirir existencia, tanto menores de materiales y materias instrumentales, cuanto más rápida e ininterrumpida sea la oferta de estos. Puede, por ende, hacer rotar o reproducir el mismo capital circulante bajo esta forma, tanto más a menudo en vez de tener que dejarlo en calidad de capital inactivo. Por otra parte, como ya lo ha señalado Sismondi, también resultará de esto que el comerciante al menudeo, el shopkeeper, necesitará asimismo tener menos mercancía en su existencia, ya que en cualquier momento puede renovar el surtido. Todo esto es índice de cómo, con el desarrollo de la producción, decrece relativamente la acumulación en el sentido del acaparamiento. Aumenta solo bajo la forma de capital fijo, mientras que el trabajo continuo y simultáneo, producción, aumenta tanto en lo que respecta a su regularidad e intensidad como en lo tocante a su volumen. Seguimos. Bien, y el resumen sería el siguiente. La introducción de la máquina supone prolongación del trabajo y disminución del trabajo necesario y aumento del plus trabajo. Marx está de acuerdo con Senior sobre la reducción del capital circulante con respecto al capital fijo,
pero condicionado a que los precios se mantengan constantes, ya que si el precio de la materia prima, por ejemplo, cae por debajo del precio medio, el fabricante tenderá a su acopio. El desarrollo de la producción hace que disminuya el acaparamiento, aumente el capital fijo y aumente el trabajo continuo y simultáneo en regularidad, intensidad y volumen. Seguimos. Condiciones para que la maquinaria sea rentable para el capital. Es que aquí vuelve Marx a lo que ya hemos comentado anteriormente, pero bueno, lo leemos, ¿no? La maquinaria solo es lucrativa para el capital en la medida en que aumenta el tiempo de plus trabajo de los obreros ocupados en la maquinaria, no en cuanto lo reduce, solo en la medida en que aquella acrecienta la proporción entre el tiempo de plus trabajo y el tiempo necesario, de tal suerte que el último no solo se haya reducido relativamente, pero quedando incambiada la cantidad de jornadas laborales simultáneas, sino que disminuya en términos absolutos. El aumento del tiempo absoluto de plus trabajo implica un número constante o creciente de jornadas laborales simultáneas. O sea, el aumento de la fuerza productiva merced a la división del trabajo, etc. En ambos casos, el tiempo de trabajo total se mantiene constante o aumenta. Con la aplicación de la maquinaria, no solo se acrecienta el tiempo de plus trabajo en proporción al tiempo de trabajo necesario, y por tanto relativamente al tiempo de trabajo total, sino que aumenta la proporción con el tiempo de trabajo necesario mientras que decrece el trabajo total. Esto es, el número de las jornadas laborales simultáneas. Bueno, y resumiendo, la maquinaria es rentable si se cumplen las siguientes condiciones, es lo que he sacado de lo que hemos leído anteriormente, y estas condiciones serían: aumento del plus trabajo de los obreros que trabajan en la maquinaria, es decir, aumento de la proporción entre el tiempo de plus trabajo y el tiempo necesario. Otra condición, disminución de la cantidad de jornadas laborales de los obreros ocupados en el empleo de la maquinaria, decrecimiento del trabajo total. La tercera, la cantidad de obreros desplazados por la máquina tiene que ser mayor que la cantidad de obreros que se ocupan de la fabricación de la máquina. Es decir, el valor de la maquinaria tiene que ser menor que el valor de la fuerza de trabajo desplazada por ella. Seguimos. Y sigue el texto de Marx. Naturalmente, para que el porcentaje de beneficio permanezca incambiado, y esta sería la ley, por decirlo así, el beneficio tiene que aumentar con respecto a la parte gastada en salario, en la misma proporción en que la parte total del capital gastada en salario decrece con respecto a la parte gastada en maquinaria y capital circulante. En resumen, lo pongo aquí en este punto y he puesto este cuadro, que no sé si los datos estarán bien, pero bueno, tenemos aquí 3 capitales, A, B y C. Aquí tenemos beneficio, salario, capital, y aquí tenemos relación beneficio-salario, porcentaje beneficio-salario, relación salario-capital, porcentaje salario-capital, y aquí tenemos beneficio-capital y porcentaje beneficio-capital. Entonces, el resumen sería, o la ley sería, para que el porcentaje de beneficio no cambie, el aumento del beneficio con respecto a la parte gastada en salario, que sería esta, beneficio-salario, sería, en este caso, por ejemplo, el capital A, 5, un quinto a 15, y esto daría un porcentaje del 34, 2, 30%. Bien, pues sigo. Lo voy a leer otra vez. Para que el porcentaje de beneficio no cambie, el aumento del beneficio con respecto a la parte gastada en salario tiene que darse en la misma proporción en que la parte total del capital gastada en salario disminuye con respecto a la parte gastada en maquinaria y capital circulante. Vamos a ver, la parte del capital gastada en salario con respecto a la parte gastada en capital está aquí, que sería 1, 4, 8, 15, que sería en porcentaje 22,07, si lo he hecho bien. Entonces, lo que nos dice
ley, por decirlo así, es que si nosotros aumentamos, por ejemplo, o sea, para que el beneficio no varíe, si aumentamos la relación beneficio-salario, por ejemplo, 34, 230, pues lo ponemos en 35, lo aumentamos un punto, pues entonces para que el beneficio no varíe, esta parte debería de disminuir un punto también. Es decir, mientras que aumenta la relación beneficio-salario, disminuiría la relación salario-capital. Y así el beneficio se mantendría igual. No sé si esto está bien y los números que he puesto aquí y los cálculos son correctos, pero bueno, así lo he interpretado. Mm. Podríamos seguir. Esto no. No, esta no porque pasamos a la siguiente. Pasamos a la siguiente, pues está sombreada, es que no la voy a utilizar. Y ahora, y pasamos ya, pues quizá a la última parte, enajenación de las condiciones laborales del trabajo con el desarrollo del capital. Leo. El hecho de que en el desarrollo de la fuerza productiva del trabajo las condiciones laborales objetivas, o sea, el trabajo objetivado, tienen que aumentar con relación al trabajo vivo, esta es, en rigor, una frase tautológica, porque ¿qué significa fuerza productiva creciente del trabajo, sino que se requiere menos trabajo inmediato para crear un producto mayor y que, por ende, la riqueza social se expresa cada vez más en las condiciones laborales creadas por el propio trabajo? Aparece a nivel del capital de esta manera. Para él, no es que un momento de la actividad social, el trabajo objetivado, se convierta en el cuerpo cada vez más poderoso del otro momento, del trabajo subjetivo, vivo, sino que, y esto es importante para el trabajo asalariado, las condiciones objetivas del trabajo asumen respecto al trabajo vivo una autonomía cada vez más colosal, que se ofrece a la vista por su propia extensión. Y la riqueza social se contrapone al trabajo en segmentos cada vez más formidables como poder ajeno y dominante. No se pone el acento sobre el estar objetivado, sino sobre el estar enajenado, el estar alienado, el estar extrañado, el no pertenecer al obrero, sino a las condiciones de producción personificadas, esto es, sobre el pertenecer al capital de ese enorme poder objetivo que el propio trabajo social se ha contrapuesto a sí mismo como uno de sus momentos. Seguimos. Por cuanto a nivel del capital y del trabajo asalariado, la creación de este cuerpo objetivo de la actividad acontece en oposición a la capacidad de trabajo inmediata, este proceso de la objetivación se presenta como proceso de enajenación desde el punto de vista del trabajo o de la apropiación de trabajo ajeno desde el punto de vista del capital. Esta distorsión o inversión es real, esto es, no meramente mental, no existente solo en la imaginación de los obreros y capitalistas, pero evidentemente este proceso de inversión es tan solo una necesidad histórica, una simple necesidad para el desarrollo de la fuerza productiva desde determinada base o punto de partida histórico, pero en modo alguno una necesidad absoluta de la producción. Más bien es una necesidad pasajera y el resultado y la finalidad inmanente de este proceso es abolir esa misma base, así como esa forma del proceso. Esta parte, si la podemos comentar después. Bueno, me parece bastante importante. Pero vamos a seguir. ¿Podemos Sí. seguir? Un momento. Vale. Seguimos. Sí. El desposeimiento del obrero y la propiedad que sobre el trabajo vivo tiene el objetivado o la apropiación de trabajo ajeno por parte del capital, ambos hechos solo expresan dos polos opuestos de la misma relación, son condiciones básicas del modo de producción burgués.
y en modo alguno contingencias que le sean indiferentes. Bueno, y ya pues resumiendo, no se requiere una sagacidad fuera de lo común para entender que, por ejemplo, si partimos del trabajo libre o trabajo asalariado, que reconoce su origen en la disolución de la servidumbre de la gleba, las máquinas solo podían surgir en oposición al trabajo vivo, como propiedad ajena a este y poder que le es hostil. Es decir, que se le tenían que contraponer en cuanto a capital. E igualmente fácil de captar es que las máquinas no cesarán de ser agentes de la producción social cuando, por ejemplo, se convierten en propiedad de los obreros asociados. En el primer caso, sin embargo, su distribución, es decir, el que no pertenezca al obrero, es igualmente condición del modo de producción fundado sobre el trabajo asalariado, y en el segundo caso, la distribución modificada partiría de una nueva base de la producción, de una base modificada, solo surgida del proceso histórico. Vamos a ir. Bueno, y bueno, resumiendo un poco, nos dice que en el modo de producción capitalista, las máquinas, como agentes de la producción, solo podían surgir en oposición al trabajo vivo, como propiedad ajena a este. Se contrapone al trabajo vivo en cuanto tal. Y en el modo de producción social o propiedad de los obreros, lo llamo así, las máquinas seguirán siendo agentes de la producción. La distribución partirá de una nueva base de la producción, de una base modificada, solo surgida del proceso histórico. Bueno, en esto nos dice que, bueno, que el capitalismo es una fase más en el proceso histórico y que la introducción de la maquinaria en ese momento, o sea, en el contexto del capitalismo, pues se opone al trabajo vivo, pero que puede haber otros modos de producción donde esto no sea así y la máquina seguirá siendo un agente de producción, pero con una nueva distribución, con una base modificada que surgirá en un futuro proceso, o sea, en el desarrollo del proceso histórico y en un futuro, pues seguirá siendo agente de la producción social, aunque la distribución sea distinta. Bueno, y con esto creo que hemos terminado. Eh, Joaquín, ¿puede pasar que está pasando para atrás? Sí, ¿a dónde voy? Un poco más adelante. Pues es que creo que no he comentado una diapositiva. Más, o sea, más atrás. No, a la siguiente. A la siguiente. A la siguiente. A la siguiente. Es que esta no la he comentado. ¿Vale? La voy a comentar. Bueno, hace Vale. referencia a la enajenación de las condiciones laborales del trabajo con el desarrollo del capital. El desarrollo de la fuerza productiva implica el aumento del trabajo objetivado, las condiciones laborales objetivas con respecto al trabajo vivo. Esto aparece a nivel del capital como mayor autonomía de estas condiciones de trabajo en relación al trabajo inmediato. El cuerpo objetivo de actividad, ¿qué quería decir? O sea, quería comentar, se está refiriendo a la riqueza social, al trabajo objetivado, por ejemplo, en las máquinas, en los instrumentos, etcétera, se presenta como una inversión, desde el punto de vista del trabajo como alienación y desde el punto de vista del capital como apropiación del trabajo ajeno, de ahí esa inversión que no. Bien, y este proceso de inversión es una necesidad histórica. Quería hacer hincapié también un poco en esto, pero no una necesidad absoluta de la producción. Es decir, que esta inversión es propia del modo de producción capitalista, pero no como una necesidad de la producción
en general. Es una necesidad para el desarrollo de las fuerzas productivas de determinada base o punto de partida histórico. Bueno, creo que ya está. Sí, a mí estas páginas de la 394 a la 396 son de esas páginas que me parecen fundamentales dentro de los Grundrisse por muchas cuestiones. Son de esas que hay que leer varias veces. Por ejemplo, una de las cuestiones que aparece en esta página 394, ¿eh? Curiosamente dice, no se pone el acento sobre el estar objetivado al hablar de en el desarrollo de las fuerzas objetivas del trabajo, las condiciones laborales objetivas, las condiciones objetivas del trabajo, ¿eh? Asumen respecto al trabajo vivo, dice, no se pone el acento sobre el estar objetivado, sino sobre el estar enajenado, estar alienado, estar extrañado, no pertenecer al obrero. ¿eh? En alemán, entfremdet, enttäuschert, veraußersein, veraußersein. Eh, en los debates entre los marxistas hay docenas y docenas de discusiones sobre si Marx, en la evolución de su pensamiento, pasa de entender la alienación en los manuscritos de París, los manuscritos del 44, a entender la enajenación en el Capital. O si esos términos reflejan una evolución en su pensamiento. Si se refiere a cosas distintas, la enajenación al capital y la alienación a un momento idealista antes de que se hiciera materialista Marx. Pues no, señor. Aquí utiliza todos los conceptos. El estar enajenado, estar alienado, estar extrañado, no pertenecer al obrero. Solamente con este párrafo se derrumba un debate que entre los filósofos y algunos economistas también ha tenido, y sigue manteniendo todavía incluso un, un gran predicamento. ¿eh? No, no, no. Para él todo es lo mismo. Alienación, enajenación, fetichismo en el capital, todo hace referencia a que ¿eh? el trabajador vivo está dominado por el trabajo muerto, por el trabajo de hoy, el trabajador de hoy está dominado por el trabajo de ayer, por el capital, y no domina el producto de su propio trabajo. Todo es lo mismo. No hay esa distinción conceptual entre enajenación y alienación, que ya digo, los franceses, por ejemplo, tuvieron enormes debates a este respecto. Lucas también entró en esa discusión. Oiga, o sea que utiliza todos al mismo tiempo. Todas estas páginas, además, se cierran con la afirmación que he leído antes, donde dice que, bueno, las máquinas no cesarán de ser agentes de la producción social cuando se conviertan en propiedad de los obreros asociados. De nuevo, esas frases que aparecen sueltas por ahí, donde Marx apunta su concepción de lo que es la sociedad comunista. No, no es la desaparición de la propiedad, es la asociación, la propiedad colectiva, la propiedad social. La propiedad social que supera la propiedad individual, de la misma forma que el trabajo social supera el trabajo individual, tema que ha señalado en el párrafo anterior. Por tanto, creo que estas tres páginas son de una riqueza tremenda y que realmente merecen una lectura, digamos, reiterada a lo largo del tiempo para deshacer algunos entuertos teóricos que hay en la interpretación de Marx, o para pues descubrir esas perlas en algunas frases que nos ilustran sobre la concepción más general que tenía este autor.
o la frase esa que dice, esta distorsión no es, e inversión es real. Esto es no meramente mental, no existe solo en la imaginación de los obreros y capitalistas. El proceso de objetivación, el proceso de enajenación y de alienación. Dicen, eso no es un proceso, la alienación no es un concepto que hace referencia a la ideología. No, no, no. Hace referencia a procesos materiales, a procesos reales. No existe solo en la imaginación, sino en la realidad. Pero esto es solo una necesidad histórica, etcétera, etcétera. Bueno, no, no sé si hay más comentarios. Eh, creo que, Joaquín, si puedes pasar un poco hacia atrás, es que quería hacer un comentario sobre... No, un poco más adelante. Más adelante, aquí creo que, a ver. No, el anterior, ahí, aquí. Ahí. Sí, sí, a ver. Al final, dice, en los dos últimos renglones, ¿no? Dice, esto es sobre el pertenecer al capital de ese enorme poder objetivo que el propio trabajo social se ha contrapuesto a sí mismo como uno de sus momentos. A ver, cuando dice ese enorme poder objetivo, se refiere al, lo estoy como interpretando, ¿no? Se refiere, el poder objetivo ese se refiere al poder del trabajo que ha creado las condiciones de trabajo, por ejemplo, la maquinaria, el avance de la ciencia, etcétera, pero que está en poder del capital. Y dice que el propio trabajo social se ha contrapuesto a sí mismo, como uno de sus momentos. Se ha contrapuesto a sí mismo, ¿cómo se podría leer esto? ¿Cómo interpretar? Bueno, primero, yo creo que aquí hace referencia en todo el párrafo lo explica, al enorme poder de desarrollo de las fuerzas productivas, Sí, el enorme ritmo de desarrollo de las fuerzas productivas que tiene el capital. Pero ¿el capital qué es? Un poder objetivo que el propio trabajo social se ha contrapuesto a sí mismo como uno de sus momentos. eso. Eh, Aquí, esa es la típica frase hegeliana. Recordemos que el concepto se pone a sí mismo y en el ponerse, es decir, en su despliegue, en su dinámica, en su evolución, entra en contradicción consigo mismo. Bueno, lo que está diciendo aquí Marx es que el capital desarrolla esa enorme fuerza productiva del trabajo porque domina, primero porque ha superado la fase del trabajo individual y ha desarrollado el trabajo social. Todo lo que he explicado en las páginas, en las sesiones anteriores sobre el General Intellect, el conocimiento científico aplicado a la maquinaria, etcétera. Es decir, el trabajo ya no es individual, es social, pero al mismo tiempo el trabajo social está alienado, se contrapone a sí mismo como uno de sus momentos. El trabajo objetivo, que es producto del trabajo social, domina ¿eh? Al trabajo vivo, que también es parte de ese trabajo social. Por tanto, es el punto de la contradicción que resuelve en el párrafo final.
Esto aparece al principio aparece en la página, al principio de la 394, finales de la 94, principio de la 95. Y lo resuelve al final de la 96. ¿eh? ¿Cómo se supera esa contraposición? ¿eh? Con la conversión de los medios de producción, las máquinas en las que se personifica el trabajo objetivado en propiedad del trabajador social, es decir, de los obreros asociados. En la página 395, estoy con el texto porque no sé si la tengo por ahí, pero en la página 395, estoy con el texto en papel, no sé si está puesta ahí, que si le podemos dar un poco más adelante. Ah, esta vez, lo estoy leyendo aquí, es abolir, pero evidentemente. No. En la página 395 dice, si tenéis a mano el libro, Sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en el 10º renglón, sí, dice, pero evidentemente este proceso de inversión es tan solo una necesidad histórica, una simple necesidad, creo que lo he puesto por ahí, sí. para el desarrollo de las fuerzas productivas de determinada base o punto de partida histórico, pero en modo alguno una necesidad absoluta de la producción. Más bien es una necesidad pasajera y el resultado y la finalidad inmanente a esto hoy de este proceso es abolir esa misma base. Es decir, es como que esa propia contradicción, interpreto, esa misma propia contradicción acabará con el modo de producción capitalista. Claro, no, lo que está diciendo es que el dominio de la máquina, del trabajo social objetivado en forma de máquinas, de capital, sobre el trabajo vivo, es una necesidad histórica para el desarrollo de las fuerzas productivas, pero no es una necesidad absoluta. Por eso dice al final, en la siguiente página, que las máquinas van a seguir existiendo. Las Sí, máquinas no cesarán de ser agentes de la producción, pero ya no estarán en esa relación invertida, en esa relación de enajenación, de alienación del obrero vivo, subordinado el trabajador social vivo, los obreros asociados, subordinados al trabajo social muerto, en forma de máquinas, en forma de capital. Es decir, todo este párrafo es una reflexión dialéctica que, si tuviéramos, yo creo, con un conocimiento un poco mayor de la dialéctica hegeliana, le sacaríamos más punta al asunto, pero es una reflexión dialéctica, de cómo digamos, sintetiza el proceso de creación del desarrollo de las fuerzas productivas y de la contradicción inmanente que lleva a la superación del modo de producción bajo el cual se han desarrollado esas fuerzas productivas. bueno, Es una síntesis de la dinámica de transición hacia, o de la necesidad de la transición hacia una superación del modo de producción capitalista. sí, Por lo sí. menos así Ya lo leo esto, yo. sí, yo, hola, Sí, adelante, Enrique. este, efectivamente yo estoy de acuerdo con este párrafo. A mí me lleva, no sé si estoy exagerando o no es cierto, a entender claramente esto que Marx dice en el prólogo de la contribución a la crítica. No sé si el prólogo es previo o es posterior a esto, pero el centro de esta afirmación para mí es eso que Marx dice. Bueno, parte del centro de esto que Marx dice es lo que Marx plantea en términos de ninguna sociedad desaparece hasta que no ha sido capaz de desarrollar todas las fuerzas propias, que es la fuerza productiva, y que desata, desarrolla y propicia la contradicción, o sea, la revolución y la posibilidad de su desaparición. A mí me ayuda a entender eso que digo del prólogo,
No sé qué Cierto, también opinión. sí. Es todo. Cierto, cierto. Bien puntualizado. La otra parte que creo que necesito, siempre he confesado que trato de sacar el mayor jugo de comprensión y que los números me llevan a hacerme bastante bolas. Pero yo creo que en esta parte previa, no la que estamos viendo de la enajenación, en toda esta parte respecto a la maquinaria, respecto al trabajo, yo creo que se comprende mejor si uno mismo en el análisis introduce el concepto de plusvalía absoluta. Porque no sé si ahí Marx ya la está manejando, no la quiere manejar o la va a manejar, la plusvalía absoluta, que de hecho yo la quiero identificar con lo que es el beneficio, porque ya es el capital creando valor, ¿no? Y la burguesía engaña diciendo que el capitalismo genera el valor, dejando de lado la fuerza viva. Pero bueno, será una lectura que tendré que hacer después. Bueno, la absoluta y la relativa. De Porque acuerdo, veíamos cómo en los de ejemplos acuerdo. numéricos se multiplica la tasa de explotación, plusvalía relativa, como condición para que aumente ligeramente la tasa de ganancia, en los ejemplos numéricos. No solo la absoluta, sino la relativa, porque además reduce el número de trabajadores De de 100 a acuerdo, 50. totalmente. Así lo entiendo mejor, es lo que quiero decir. Lo entiendo mejor así que como está ejemplificado. Ujú. Pero bueno, bien, gracias. No sé, ¿Más Joaquín, cosas? no Sí. sé si hay más, pero bueno, me espero al final para la pregunta que te tengo, Joaquín, que tiene que ver con lo de mañana en relación al partido. Ah. Te lo hago de una vez, la pregunta es a las 4 de la tarde, ¿verdad? Ahora, De ahora me has México. pillado, ahora mismo te digo. S- No, creo que es más tarde. Bueno, la hora española es, un segundo, la hora española es a las... a ver dónde está aquí lo del partido. Dice a las 11:30 de mañana. La diferencia con América son 7 horas. Cuatro y Con, media de la tarde. con No México puede son ser. también 7 horas. Sí, Pues son, entonces, es 4 de la tarde, ¿verdad? es muy pronto me parece. Espera, a ver, voy a confirmarlo. Bueno, ahí te encargo. No sé si puede estar porque hay una movilización acá para otro asunto, pero lo estoy viendo ahora y siempre estoy confundido con las horas de allá y de acá, ¿eh? Sí, Si sé que no me hagas mucho caso. Sale. Bien. vale, Joaquín, una pregunta sí, respecto a la sesión anterior. sí. Comentaste un libro sobre el estilo de Marx y lo he estado buscando y creo que es de Ludovico Silva, ¿puede ser? Sí, Ludovico Silva era un filósofo venezolano que ahora lo están reeditando. Bueno, lo están reeditando porque se murió. Probablemente yo creo que hoy sería bastante crítico con el proceso venezolano. Su hermano, que murió el año pasado, Enrique Silva Michelena, era un economista de primera línea Vale. Y, y, y murió alcoholizado, lo cual para un filósofo marxista pues es muy, muy romántico, ¿no? que no, yo la verdad es que me interesó la cuestión del estilo de Marx
¿Es interesante el libro? Sí, ¿no? ¿Cómo Yo se me lo leí titula? de una tacada. Está muy bien escrito y es muy, tiene una tesis muy sencilla. Y es que dice que muchas lecturas de Marx confunden lo que Marx utiliza como metáfora, lo consideran que son conceptos. Y cuando Marx utiliza determinados conceptos y expresiones reales, muchos marxistas lo interpretan como metáforas. Es que hay una confusión, precisamente por el estilo de Marx, ¿no? Por ejemplo, el tema del reflejo para Ludovico Silva es una metáfora. Y sin embargo, ahí tenemos, hasta hemos hecho un seminario sobre la teoría del reflejo. Sí. Ujú. Vale, yo la ¿Cuál verdad es es el que título del libro? Perdón. Sí. Exacto. el estilo de Marx. Yo Ah, lo, sí. El estilo literario de Marx se llama. sí, el estilo literario. Ahora mismo está en siglo XXI, creo. Y la verdad, no es muy extenso, tienen unas 150 páginas por ahí. Sí, sí. Ah, Y bueno. yo la verdad, Busquémoslo, busquémoslo. Muy bien. eh, yo la verdad no tengo acceso a fuente de recomendación bibliográfica. Entonces estoy por mi propia, podríamos decir, un poco muy... No tengo referencias bibliográficas, aunque estoy leyendo bastante todo lo que pueda, pero bueno. Entonces cada vez que sale un libro lo anoto, porque si es interesante, pues intento de tenerlo y si A puedo... mí me pareció muy, se lee muy rápido, muy fácil, me Vale, gustó mucho. Hay cosas que no estoy de acuerdo, pero otras me parecen muy provocativas y muy interesantes, sí. de acuerdo. Es un Gracias. libro realmente recomendable. Vale. Y más viniendo de un latinoamericano, que tampoco hay tantos filósofos marxistas con una producción, porque este Ludovico Silva tiene 5 o 6 libros. Yo tengo pendiente un libro que es sobre Hegel, de Carlos Pérez Soto, que cuando se hizo en la escuela de verano con Joaquín Mirás, ¿no era? Mira, sí. Y Cristina, pues creo que lo recomendó Cristina, quizá, o recomendó unos audios de Carlos Pérez Soto, que también lo estoy escuchando y eso. Y el libro sobre Hegel, pues lo tengo pendiente, no lo he leído todavía, pero bueno.